Desde Miguel Ángel Pichetto. Vamos ahora a otro tema que también preocupa, el cruce entre política, justicia y espionaje. Está Cecilia Devana con esta información. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luz. Sí, una relación bastante polémica y cuestionada, ¿no? Siempre los servicios, la sombra de los servicios en la justicia, y esta vez una investigación sobre espionaje de la que empezamos a conocer las últimas novedades hace apenas horas, pero que sin embargo se remonta a una publicación de Carlos Pagni en el diario La Nación en abril del año 2017, donde habla del pestilente círculo negro, estos vínculos del espionaje y a quienes espiaban. A raíz de eso, la AFI se autodenuncia, empieza una investigación que en las últimas horas lo que arroja es que hay al menos, o habría 21 jueces camaristas y hasta el juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda, que habrían sido víctimas del espionaje, como a través de la consulta a la Dirección Nacional de Migraciones para saber de sus entradas y salidas del país, y que eso habría sido realizado por distintos organismos dependientes del Ejecutivo, ¿no? ¿Por qué se autodenuncia la AFI? ¿En qué sentido es esto? Por contenido que había en el editorial que hablaba de distintos espías y cómo reportaban y a quienes espiaban. De hecho, se hablaba incluso de que hasta se espiaba a Lionel Messi, ¿no? Entonces, bueno, la AFI hace esta autopresentación para que autodenunciarse y que se investigue y correr responsabilidades sobre ellos. Porque las autoridades de la AFI sostienen que no fue una orden jerárquica y orgánica para hacer esto. Ellos, claro, se desentienden de toda responsabilidad. Hay que remontarse a hace casi más de 2 años, ¿no? Claro. Que hicieron esa presentación y de ahí en más no supimos más nada que pasaba, hasta que a raíz de una investigación, de una publicación del Destape, surge este caso hace poco más de 24 horas y se fueron sumando nuevos detalles, ¿no? En Comodoro Pi hay bastante sorpresa para algunos, para otros no la habría tanto, y vuelven a hablar de este vínculo que nunca se termina de despejar respecto de la actividad de los servicios, de operadores judiciales que operan para los servicios de inteligencia y que subyacen siempre por detrás, ¿no? O sea, ¿habría responsabilidades políticas en esto que podrían escalar hasta arriba en el Poder Ejecutivo? sí, sin dudas, cuando uno pregunta y consulta, lo confirman. No quieren dar nombres por ahora, formalmente no hay ninguna persona imputada aún, pero lo que dicen es que esto es una investigación de largo aliento en el que sin duda van a ir surgiendo referentes de distintos organismos. Varios de ellos ya dieron explicaciones ante la justicia de por qué accedían a esta información sobre distintos jueces y camaristas. Fundamentalmente la consulta era migraciones, quiénes entraban y quiénes salían del país, cuándo lo hacían, con quiénes lo hacían y demás. ¿Y quiénes declararon? Presentaron, entre otros, presentó la UIF, que se desentiende completamente, desmiente y habla de una operación mediática. Presentó también Gendarmería y se estaba esperando un descargo también de la FIP. Pero son las instituciones, no sus responsables, ni no tienen nombres propios esto. No tiene nombres propios. Eso, al menos hasta ahora. Sin lugar a dudas, si la investigación avanza como se prevé que va a suceder, van a ir apareciendo estos nombres propios, producto de la investigación. ¿La investigación dónde se lleva a cabo? La investigación está a cargo de un juez polémico, que es Rodolfo Canicova Corral. ¿Por qué digo polémico? Porque Canicova Corral tuvo una relación de idas y venidas con el oficialismo actualmente. Y ya sobre el final de esta gestión de Cambiemos, con la que él tuvo bastantes guiños, sobre todo en el caso que se buscaba investigar a Gustavo Arribas, y él lo sobreselló, tuvo bastantes guiños al Ejecutivo, pero en el final volvió un poco, si se quiere, con un guiño al kirchnerismo. Canicova estuvo bajo la lupa en el Consejo de la Magistratura, sin embargo, el oficialismo nunca logró avanzar o nunca tuvo quizá decididamente la intención de hacerlo, ¿no? Es un juez que viene desde el menemismo, es uno de los jueces de la famosa servilleta de Carlos Koratz. Él no delegó la investigación, la lleva en su juzgado. El fiscal actualmente es Ramiro González, pero el fiscal de origen es Federico Delgado, que es quien recibió inicialmente la denuncia. Está de licencia por 3 meses, con lo cual la sigue llevando González. Hay una parte de este expediente que se desprendió. ¿Por qué? Porque entre los 21 espiados estaba el propio Canicova Corral. Entonces se entiende que él mismo no se puede investigar, lo manda a sorteo, le cae a Servini de Cubría, quien va a investigar el tramo de Canicova, pero a su vez ella misma es afectada también en el tramo principal. Está desde Juan Carlos Maqueda de la Corte, pasando por
Servini, Sebastián Casanelo, Rodolfo Canicova Corral, el camarista Martín Irursum, Ana María Figueroa de Casación, la nueva jueza de Comodoro Pi, María Eugenia Capuchetti. Digamos, son nombres realmente muy importantes que han quedado investigados. Siempre se trata de la averiguación de la fecha de salida del país y fecha de regreso, entradas y salidas. Sin motivo aparente. De hecho, una de las partes que se sabe del expediente es que investigan, por ejemplo, cuándo entró y salió del país el juez Sebastián Casanelo, y cuando le preguntan a Gendarmería por qué investigó eso, Gendarmería responde que como viajaba a Salta para un congreso y querían cuidarlo bien, investigaron un poco sobre él para saber. La realidad es que eso no tiene ninguna razón de ser si una persona se traslada a una provincia, que investiguen si había entrado o salido del país previamente, cuántas veces lo hizo. Realmente las explicaciones que han ido dando los distintos organismos hasta ahora, la justicia no la convencen para nada. Repasemos entonces qué organismos son los que están implicados en esta denuncia. Bueno, la base de datos es la de Migraciones, la que se ha consultado, que sí reconocen en la justicia que es una base muy permeable, que incluso un empleado, si quisiera averiguar, puede entrar y hasta incluso hacerlo por motivos personales o porque un amigo se lo pide y quiere saber algún detalle. La base es súper permeable y no debería ser así, pero los organismos que algunos ya han dado respuesta y otros no, pero que están involucrados, está desde la Unidad de Información Financiera, la AFIP, Gendarmería, Prefectura, Policía de Ciudad y Policía Federal, entre otros. El ministro Germán Garabano... ¿Cuáles de esas se autodenunciaron, además de la AFI? No, inicialmente solo se autodenunció la AFI tras la publicación. Lo que sí, cada uno de estos organismos, cuando fueron consultados por Canicova, han ido respondiendo respecto de por qué habrían consultado estas bases. O sea, reconocen que hubo una consulta, en principio. Exactamente. Y es una consulta que es ilegal en la medida que está violando la privacidad de movimiento de una persona. Claro, porque aparte no tiene justificación, digamos. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura ha pedido entradas y salidas de jueces del país en casos de investigación por posible enriquecimiento y demás. Ahí tiene una razón de ser que lo pidan. Claro, bueno, es en otro marco, ¿no? Otro marco. Pero en esto, sin haber una orden judicial que Claro, si hubiera habido una causa y una orden judicial y en el marco de esa investigación estos organismos tienen que aportar información a la justicia, es una cosa. Exactamente. No existe ese marco. No existe para nada en ninguno de los 21 casos de los afectados, no existe ninguna justificación y no lo han podido explicar aún a la justicia, los organismos, no existe una sola explicación que hasta ahora le resulte válida a la justicia. ¿Y esto sucede solamente a lo largo de esta gestión o ha sucedido también en el pasado, en la gestión política anterior? Mira, Lu, esta denuncia investiga, digamos, a partir de, sobre todo las consultas se dan mucho en 2018. La mayoría de ellas. No habría hasta ahora datos de gestión anterior. Habría sido en esta. Pero sí también hubo episodios alarmantes previos a esto, que es, por ejemplo, que en algún momento se conoció en el marco de lo que fue una falsa denuncia contra el juez Sebastián Casanelo, que habían mirado, observado, se conoció en publicaciones periodísticas, datos de dónde se activaba la celda de su celular. Eso no estaba pedido en ninguna causa judicial. Eso es, o sea, en ese momento debió seguimiento de sus llamadas de alguna manera. Exactamente, ¿no? Por dónde se trasladaba, por dónde había impacto y no. Él fue víctima de una operación que fue, por suerte, aclarada. De hecho, hay 2 personas que están en un juicio ahora y otras 2 que deberían haber ido, pero por ahora han recibido la falta de mérito. Pero fue una operación para correrlo de la causa de la ruta del dinero acá. En ese momento realmente debió tener mayor repercusión porque se estaba básicamente espiando a un juez porque no había ningún marco legal que habilitara a intervenir o a ver dónde se activaban sus teléfonos, ¿no? Realmente la relación servicio-justicia es polémica. Si buscamos un ejemplo claro donde eso se ve, es la causa AMIA, donde realmente los servicios hicieron desastres y garantizaron que 25 años después haya impunidad, ¿no? Pero que tanto tiempo después, si habiendo pasado eso, siga sucediendo, o al menos esté la sospecha de que eso pasó, es realmente muy grave a nivel institucional. Claro, ¿no? Hay un tema pendiente, ¿no? Los Absolutamente. servicios secretos en Argentina, ¿para qué están? ¿Cómo se financia? ¿Y cómo se usan políticamente? Absolutamente, Lu, es un gran desafío futuro. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia Devana, por esta información.